donde vamos a ver cómo calcular autoinductancias e inductancias mutuas, y también vamos a ver cómo calcularlas de manera directa, y también vamos a ver cómo calcular energía magnética y cómo calcular inductancias a partir de... Bien, entonces la idea es un poco el dibujito que están viendo, donde tenemos una espira con una corriente I1 y otra espira que en principio no tiene corriente, ¿sí? Son dos espiras y claramente se ve que si por la espira 1 está circulando corriente, lo cual a su vez genera campo magnético, este campo magnético va a atravesar la espira 2. Y sabemos por la ley de Faraday que si esta corriente, por ejemplo, es variable en el tiempo, va a inducir una FEM. Pero me estoy adelantando demasiado, ¿sí? Vamos a quedarnos con el tema del flujo, ¿sí? Entonces, por esta espira 2, esta espira 2 va a estar atravesada por el campo magnético de la espira 1, y el flujo que atraviesa la espira 2, en general, se puede escribir como la integral en la superficie de la espira 2, o sea, acá, del campo generado por la espira 1, ¿sí? Y si recordamos por la ley de Biot y Sabat, cómo escribíamos B de manera genérica, ¿sí? Con esta expresión, ¿sí? Donde acá estoy usando la misma notación que Luis, donde R es en realidad R menos R', ¿sí? Es que el campo de la espira 1 va a ser proporcional a la corriente que circula por la espira 1, ¿sí? Por lo tanto, el flujo que está atravesando la espira 2 va a ser proporcional a la corriente de la espira 1, ¿sí? Y ese factor de proporcionalidad entre el flujo que está atravesando la espira 2 y la corriente de la espira 1 se llama inductancia mutua, ¿sí? Y acá la escribimos como M21. Vamos a ver que además ese tipo de factores son iguales para el caso, por ejemplo, si yo tengo corriente circulando por la espira 2, por lo tanto el campo va a atravesar la espira 1, la constante de proporcionalidad también. Me parece que yo me di cuenta más tarde. Bien. Entonces, habíamos llegado a que Φ2, ¿sí? A definir el coeficiente de inductancia mutua, ¿no? Eso habíamos llegado, seguro. ¿O no? Bien. Entonces, ya habíamos llegado a definir a M21 como el coeficiente de proporcionalidad entre el flujo que atraviesa la espira 2 y la corriente de la espira 1 que está generando ese campo magnético que está atravesando la espira 2. ¿Sí? Y ustedes en la teórica vieron esta expresión, vieron una expresión, la inductancia mutua, y usaron simplemente que B es el rotor de A, usaron la expresión para A, y les decía que voy a usar la notación de Luis en esta clase, donde este R, así, va a querer decir, R así va a querer decir siempre R menos R', ¿sí? Entonces, usando la definición de A, el teorema de Stokes, y que B es el rotor de A, partiendo, ¿sí? Esto es un súper apurado repaso, súper resumido repaso de la teórica, ¿sí? Partiendo de que Φ2 lo definimos como justamente el campo magnético que está el campo magnético generado por la espira 1 que está atravesando la espira 2, y tomando en cuenta estas tres cosas que dijimos acá, la expresión de A,
que B es el rotor de A, y aplicando el teorema de Stokes, ustedes pueden llegar a esta expresión para Φ2, y como Φ2 es M21 por I1, finalmente esta es la expresión formal, ¿sí?, para la inductancia mutua. Pero en la práctica, bien. Bien, entonces estábamos por acá. Habíamos terminado de recordar la definición de inductancia mutua y les estaba diciendo que en la clase que viene vamos a hacer un ejercicio bien detallado de inductancias mutuas, pero no usando esta fórmula, sino usando que el flujo que pasa por la espira 2 o un cuerpo 2 es proporcional a la corriente que está atravesando el cuerpo 1, donde esa corriente justamente es la responsable de generar el campo magnético, y si uno conoce esta corriente 1 y puede calcular este flujo 2, puede calcular la autoinductancia. Perdón, la inductancia mutua entre un circuito y otro. Entonces, una cosa importante de esta cantidad M, que llamamos inductancia mutua, es que es una cantidad puramente geométrica, o sea, depende de la geometría de los dos circuitos que yo tenga donde esté calculando esta inductancia mutua, ¿sí? Y M12, yo lo había adelantado, es igual a M21, ¿sí? Yo puedo decir que Φ2 es M21 por I1, o que Φ1 es M12 por I2, ¿sí? Lo puedo calcular de cualquiera de las dos maneras. Y eso es justamente lo que vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Y otra cosa que les adelanté al principio de la clase es que si la corriente que circula por el circuito 1 varía, esto va a resultar en una FEM inducida en el circuito 2, debido a la ley de Faraday, ¿sí? Que si este flujo que está atravesando la espira 2 varía en el tiempo, eso va a inducir una FEM, ¿sí? Que va a ser menos M por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? Esta FEM. Al mismo tiempo, como esta corriente variable hace que B1 esté variando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también se va a inducir una FEM en el circuito 1, ¿sí? Y esta FEM va a ser también proporcional a la misma corriente, ¿sí? O sea, vuelvo. Al ser la corriente variable, la que circula por la espira 1, el campo magnético va a ser variable y por lo tanto se va a inducir una FEM, ¿sí? Y se puede escribir que el flujo que está atravesando la espira 1 va a ser proporcional a la misma corriente de la espira 1, y el coeficiente de proporcionalidad es lo que llamamos autoinductancia, ¿sí? Que también es puramente geométrico. Y la FEM que se induce por la propia corriente, ¿sí?, la podemos escribir como menos L por la derivada de I respecto del tiempo, ¿sí? Como el flujo lo escribíamos como la autoinductancia por la corriente, y la FEM, sabemos que siempre menos la derivada del flujo que atraviesa el circuito respecto del tiempo, bueno, y como el flujo lo escribimos como L por I, entonces la FEM inducida va a ser menos la autoinductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? Y déjenme presentarles una nueva unidad que está incluida en el PDF de unidades, que pueden bajarse de la parte de material adicional de la página de la materia, ¿sí? Las inductancias se miden en henries, que son volt por segundo sobre ampere, ¿sí? Una nueva unidad con la cual vamos a trabajar. Y bien, entonces vamos a ir al problema 8, que nos pide calcular autoinductancias de un solenoide infinito, un toroide de n vueltas y radio r, y un solenoide de longitud L y radio R, donde el radio es mucho menor que el largo del solenoide, y n vueltas, ¿sí? Bueno, vamos a ir de a poquito. Entonces, el campo de un solenoide infinito, si ustedes se acuerdan, era bastante fácil, era 0. Bien,
una aclaración importante. Voy a usar acá coordenadas cilíndricas y voy a, en vez de llamarla R o Rho, la voy a llamar S, para no confundirla con la coordenada esférica, ¿sí? Entonces ahora mi R, mi coordenada R es S. Phi Z, como siempre, en coordenadas cilíndricas. Entonces tengo mi solenoide infinito, donde el campo es 0, cuando S es mayor que el radio del solenoide, y el campo es mu0 por N por I, donde N chiquitita es el número de vueltas por unidad de longitud, cuando S es menor que R. Es un campo uniforme, el campo es en Z, es uniforme. Entonces, calcular el flujo. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la autoinductancia es, un momentito, usar esta expresión de acá, ¿sí? Voy a calcular el flujo total de campo magnético que está atravesando al solenoide, y eso me va a dar algo proporcional a la misma corriente que está circulando por el solenoide. Esa constante de proporcionalidad es lo que llamamos la autoinductancia, ¿sí? ¿Una pregunta hasta acá? Bien, bueno. Por favor, interrumpan, ya saben. Bien, entonces, vamos a calcular el flujo total que está pasando a través del solenoide infinito, ¿sí? Ahora, en realidad, el flujo que pasa total alrededor de un solenoide infinito no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque es infinito, ¿sí? El flujo que va a pasar en el solenoide infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el flujo total, ¿sí? Asumiendo que el solenoide tiene un largo L, y después vamos a calcular la autoinductancia para este solenoide de largo L, ¿sí? Y después vamos a calcular la autoinductancia por unidad de longitud, ¿sí? Como hacíamos en la parte electrostática con la capacidad por unidad de longitud, ¿sí? Porque para un solenoide infinito no tiene sentido decir que calculamos la autoinductancia, sino la autoinductancia por unidades de longitud. Bien, entonces, el flujo, como el campo es constante, es muy fácil de calcular, ¿sí? Es directamente la expresión del campo por pi por r cuadrado, porque el campo uniforme está atravesando ese solenoide. Entonces lo podemos escribir directamente como eso, como el campo mu0 por n por i por pi por r cuadrado. Pero ojo, el solenoide tiene n grande total de vueltas, que es n chiquitita por L, ¿sí? Recuerden que n chiquitita es n grande sobre L. Entonces, el flujo total va a ser n grande por el flujo que acabamos de calcular, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, en vez de escribir n grande, vamos a escribirlo como n chiquitita por L, y ya van a ver en un momento por qué. Entonces, finalmente el flujo les va a quedar como mu0 por n cuadrado por L por pi por r cuadrado por I, ¿sí? Y el flujo es igual a la autoinductancia por la corriente que circula por el solenoide, de manera que la corriente, la inductancia directamente la podemos escribir como mu0 por n cuadrado por L por pi por r cuadrado. Ahora, el tema es que si tomamos en esta expresión que está acá, el límite L tendiendo a infinito, nos va a dar que la inductancia es infinita. Por esto que decíamos que el flujo total que está atravesando todo el solenoide es infinito. Entonces lo que tiene sentido es calcular esta cantidad, que es la inductancia por unidad de longitud, que directamente me queda como mu0 por n cuadrado por pi por r cuadrado, ¿sí? Este resultado es muy importante porque cuando veamos el solenoide finito, vamos a hacer el cálculo en un ratito, vamos a ver que en el límite de L tendiendo a infinito tenemos que recuperar este valor para la inductancia por unidad de longitud. Bien. Bueno, veamos el segundo ítem del problema, que es calcular la autoinductancia de un toroide, ¿sí? Para facilitar las cuentas, decidí agarrar un toroide de sección cuadrada, como la que ven acá. Entonces, del problema 8 de la guía anterior, de la guía 4, sabemos que
el campo magnético tiene solo dirección phi, y que la componente phi se puede escribir, como lo estamos mostrando acá, de esta manera, como mu0 por I por N sobre 2pi S, ¿sí? Y va a ser 0 afuera del toroide. Entonces, bien, voy a calcular el flujo total que está atravesando el toroide, ¿sí? Perdón, el flujo que está atravesando todo el toroide, pero primero voy a calcular el flujo que pasa a través de una sola espira. Entonces, el flujo que pasa a través de una sola espira del toroide va a ser la integral entre A y B, ¿sí? Fíjense los ejes, ¿sí? Este es el eje R y este es el eje Z. Entonces, va a ser una integral R o S, ¿sí? Va a ser una integral entre A y B en S y una integral entre 0 y H en Z, ¿sí? Es lo que tengo acá. Entonces va a ser mu0 por I por N sobre 2pi S en phi versor, ¿sí? Fíjense que el campo magnético entra en la hoja, en lo cual es consistente, usando la regla de la mano derecha, con la circulación de esta curva, y recuerden que el ds también lo vamos a hacer consistente con esta dirección, y va a ser entonces phi versor ds de z. Bueno, esto no tiene muchos misterios, ¿sí? Simplemente les queda mu0 por I por N, 2pi S diferencial S, les queda el logaritmo de B sobre A, de Z no depende el campo, así que sale un H, ¿sí? Entonces, el flujo que atraviesa una sola espira, lo podemos escribir así, y ahora tenemos que multiplicar el flujo total, va a ser las n espiras del toroide multiplicadas por el flujo que pasa por una sola espira. Bien, entonces finalmente el flujo total es multiplicar esta cantidad por n grande, ¿sí? Y si al flujo lo dividimos por la corriente que circula por el toroide, entonces obtenemos la autoinductancia, que la podemos escribir de esta manera, como mu0 por la cantidad total de espiras, por el alto del toroide sobre 2pi, por logaritmo de B sobre A, donde A y B son los radios interiores y exteriores del toroide respectivamente, ¿sí? Una manera de chequear si lo que estamos haciendo es correcto es ver si las unidades están bien, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos unidades de mu0, este L, ¿sí? El logaritmo no tiene unidades, 2pi no tiene unidades, n grande no tiene unidades, o sea que las unidades de L que obtuvimos son unidades de mu0 por h, ¿sí? Si se acuerdan, mu0 se puede escribir unidades de Tesla por metro sobre amper, h es una unidad de longitud, o sea que se escribe como metro, o sea tiene unidades de longitud, y el Tesla, si se recuerdan, es volt por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, finalmente, si ustedes hacen Tesla, ustedes hacen mu0 que tiene Tesla, que va como V por segundo sobre metro cuadrado, con este metro cuadrado se cancela, y finalmente la autoinductancia tiene unidades de volt por segundo sobre amper, que son las unidades que nosotros queremos para la autoinductancia. Entonces esta es una de las maneras de chequear que, por lo menos a nivel unidades, no hice ninguna macana con la cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No veo preguntas en el chat. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces ahora vamos a complicar un poquito más la cosa, y ahora vamos a calcular la autoinductancia del solenoide finito. Y no solo eso, sino que vamos a ver que en el límite del largo del solenoide teniendo infinito, vamos a volver a recuperar la autoinductancia que calculamos
como primer ejercicio del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar, digamos, tenemos que calcular nuevamente el flujo que está atravesando todo el solenoide. Entonces, recuperamos del problema 9, de la guía 4, el campo del solenoide sobre el eje Z, ¿sí? Y acá estamos haciendo una aproximación, ¿sí? Vamos a suponer que el campo magnético en todo el solenoide, en todo el interior del solenoide, es igual al campo magnético sobre el eje Z, ¿sí? Y que afuera es 0. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el radio es mucho menor que el largo, ¿sí? Entonces podemos aproximar que el campo es aproximadamente el mismo, no uniforme, ¿sí? Sino el mismo, o sea, para cualquier R distinto de que no esté sobre el eje Z, sigue valiendo la misma expresión del campo para ese mismo Z. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, buenísimo. Entonces, vamos a hacer la integral, y hay que tener cuidado acá, ¿sí? Entonces tenemos nuestro solenoide finito, ¿sí? Suponemos que tenemos la espira ZJ, ¿sí? Y acá tenemos una espira ZJ más R y ZJ, ¿sí? Perdón, ZJ más 1 y ZJ menos 1, ¿sí? El espacio entre las espiras, el delta Z, es igual a L, el largo total del solenoide, dividido N, que es el número total de espiras. ¿Sí? Entonces, el flujo, a través de la espira ZJ, ¿sí? La voy a calcular como el área por el campo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque estoy suponiendo que el campo adentro de la espira vale siempre lo mismo. ¿Sí? El campo varía con Z, pero no varía con R. ¿Sí? Porque fíjense que esta es la expresión para el campo sobre el eje Z. ¿Sí? Y la aproximación que hicimos fue decir, para R de 0 a R grande, el campo va a valer lo mismo. Para cada Z, el campo va a valer lo mismo que vale justo en el eje. Esa es la aproximación que estamos haciendo. Y como hacemos esa aproximación, el flujo que pasa por una sola espira, por esta espira ZJ, es directamente la expresión del campo por pi por R cuadrado. ¿Sí? Donde acá pusimos ZJ, ¿sí? Indicando la posición de la espira J. Ahora, el flujo total es la sumatoria, desde J igual 1 hasta N, de los flujos que pasan por cada una de las espiras. ¿Sí? Y una manera de escribir esto, todavía como una sumatoria, es multiplicarlo por delta Z y dividido por delta Z. ¿Sí? Con lo cual tenemos lo mismo. ¿Sí? Multiplico y divido por delta Z. Pero entonces tengo acá, con el punterito, entonces tengo acá algo que parece una suma de Riemann, ¿verdad? Tengo phi de ZJ por delta Z. Y cuando el espaciado tiende a 0, cuando el devanado de este solenoide es muy denso, que es el caso, ¿sí? Uno esta suma de Riemann la puede aproximar a una integral. Y este delta Z tiende a 0, con lo cual se me va a convertir en el diferencial. Y entonces, escribiendo n chiquitita igual a n sobre L, ¿sí? El flujo total va a ser esta n chiquitita por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2, siendo L el largo del solenoide, de la expresión del campo magnético sobre el eje Z. Bien, entonces hay que hacer esta integral. Y para eso tenemos que recordar, vamos a Wolfram, o a nuestra tabla de integrales preferida, y vemos que la integral, a ver, un segundito.
Esta es la integral que tenemos que hacer, ¿sí? Esta que está acá, esta y esta. Vemos que son parecidas, ¿sí? Tiene la pinta, estas integrales tienen pinta z más menos alfa, ¿sí? Alfa acá es L sobre 2, ¿sí? Porque esta integral es z más L sobre 2, o sea, acá tengo z menos L sobre 2, dividido r cuadrado más z más menos alfa, ¿sí? Alfa vuelve a ser L sobre 2, ¿no? Z más L sobre 2 y z menos L sobre 2, al cuadrado todo la raíz, ¿sí? Entonces, esta es la integral relevante y el resultado es este. Entonces vamos a aplicar este resultado a esta integral, y fíjense que esto nos va a dar acá obtenemos la primera integral, nos va a dar r cuadrado más z más L sobre 2, ¿sí? Porque venía de una integral que tenía con z más alfa en el numerador y z menos más alfa en el denominador. Esto nos da r cuadrado más z más L cuadrado sobre 2 al cuadrado a la 1/2 entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Y la otra integral es r cuadrado más z menos L sobre 2 al cuadrado a la 1/2 entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Bueno, y fíjense que cuando evaluamos esta integral, cuando la evalúo acá, cuando la evalúo en L sobre 2, acá, ¿sí? Me queda r cuadrado más L cuadrado a la 1/2, ¿sí? Y cuando lo vaya a evaluar en menos L sobre 2, acá me va a quedar menos L sobre 2 más L2 sobre 2, 0, ¿sí? Me va a quedar la raíz cuadrada de r al cuadrado, que directamente es r, o módulo de r, ¿sí? Entonces le escribo r cuadrado más L cuadrado a la 1/2 menos r, ¿sí? Y esto resultó en esto. Y ahora evalúo esta parte, ¿sí? Cuando evalúo acá en L sobre 2 me da 0, o sea que acá me vuelve a dar R, que es este R que tengo acá. Y cuando lo evalúe en menos L sobre 2, acá me va a quedar menos L sobre 2, menos L sobre 2, menos L al cuadrado, eso es lo mismo que R cuadrado más L al cuadrado a todo raíz de todo eso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y entonces, finalmente, obtenemos 2 veces, saqué el 2 acá, simplifiqué acá el 2, saqué acá el 2, porque acá teníamos 2, r cuadrado más l cuadrado a la 1/2, menos 2r, ¿sí? Y esta es la expresión para el flujo, ¿sí? Que está atravesando el solenoide finito, ¿sí? Y si quiero calcular la autoinductancia, directamente va a ser esta expresión dividido I, ¿sí? Eso va a ser la autoinductancia del solenoide finito. Veamos si ahora quiero ver el límite cuando L tiende a infinito, cuando L la longitud del solenoide infinito, si vuelvo a obtener lo mismo que obtuve para el solenoide infinito. Entonces lo que voy a hacer es dividir el flujo sobre L, ¿sí? Cuando divido y meto este L en la raíz, me va a quedar R cuadrado sobre L cuadrado más 1 a la 1/2, y acá me queda un R sobre L. Y cuando tomo límite a esta cantidad, esto, como tomo límite n tendiendo a infinito, esto se me va a 0, esto se me va a 0, y entonces me queda que el límite cuando L tiende a infinito de phi sobre L es mu 0 por I por n cuadrado, pi por r cuadrado, y la autoinductancia, entonces, del solenoide infinito es esto mismo, tachando la I, y eso van a ver que, si ustedes se acuerdan, es la misma solución que obtuvimos para el solenoide infinito al principio de la clase. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien.
Seguro que no quieren preguntar nada. Podemos volver para atrás, lo que necesiten. Bueno. Bien. Entonces, acá finalmente está escrita la inductancia para el solenoide finito, ¿sí? Y vimos que cuando hacemos tender L a infinito, obtenemos la misma expresión que obtuvimos al principio de la clase para el solenoide infinito. Bien, veamos un pequeño ejemplo de inductancia mutua, ¿sí? Como les dije la clase que viene, vamos a ver más sobre inductancias mutuas. Supongamos que tenemos un solenoide más chico, ¿sí? Adentro de un solenoide más grande, de manera que el solenoide más grande lo podemos considerar como infinito, ¿sí? Y está circulando corriente por el solenoide más grande, ¿sí? Entonces el campo del solenoide grande lo podemos escribir como mu0 por I por N2, ¿sí? Porque llamamos N2 al número de vueltas por unidad de longitud del solenoide grande y N1 al número de vueltas por unidad de longitud del solenoide pequeño. Entonces, el flujo a través de una sola espira en el solenoide chiquito va a ser el campo del solenoide grande por pi por a cuadrado, donde a es el radio del solenoide chiquito. ¿Sí? Esto va a ser equivalente a mu0 por n2 por i por pi por a cuadrado. Recordemos que el solenoide chiquito tiene n grande vueltas, ¿sí? Entonces el flujo total es n1 por φ1, que es el flujo por una sola de las espiras, ¿sí? Entonces, finalmente, vamos a escribir, pero en vez de escribirlo como n1, lo vamos a escribir como n1 sobre L, y entonces el flujo nos va a quedar como mu0 por pi por a cuadrado por n1 por n2 por L por I. Y la inductancia mutua la vamos a escribir como mu0 por pi por a cuadrado por n1 por n2 por L, ¿sí? Es una manera, un ejemplo muy sencillo de cómo calcular inductancia mutua. ¿Sí? Y fíjense que acá a n1 grande, ¿sí? Lo escribí como n1 chiquitito por L. ¿Sí? Por eso no ven el n1 grande. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a ir al último ejercicio que pensaba dar hoy, que nos va a relacionar la energía magnética total con la autoinductancia, ¿sí? O sea, vamos a calcular la energía de una configuración para poder obtener la inductancia. Pero antes vamos a ver en cómo se relacionan y por qué puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, recordemos que para establecer una corriente en un circuito, tengo que hacer trabajo en contra de la FEM que se induce, ¿sí? Y el trabajo realizado sobre una unidad de carga para recorrer todo el circuito es menos epsilon, menos la FEM. Entonces podemos escribir el diferencial trabajo, diferencial energía, como menos la FEM, diferencial carga, ¿sí? Y recordando que la corriente se escribe como la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? Podemos acá hacer algo que no es muy prolijo para los matemáticos, pero escribir, multiplicar y dividir por el diferencial tiempo. Entonces, esto se me va a convertir en menos la FEM por la corriente diferencial tiempo, ¿sí? Pero la FEM, recuerden, la escribimos como menos L por la derivada de I respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, directamente, finalmente lo que voy a obtener acá es el menos de acá. Vamos a volver al lapicito. Este menos se me va a compensar con este menos. En vez de escribir la FEM, escribo L por DI a dt,
pero este dt se me vuelve a cancelar, este dt con este dt, entonces me queda L por I por DI. Y entonces el trabajo total que hago para ir de corriente 0 hasta la corriente que tengo, lo puedo escribir como un medio de L por I cuadrado, ¿sí? Esto supongo que lo vieron en la teórica, y esto es solo un pequeño repaso, ¿sí?, de cómo llegamos a esta expresión. Disculpen, no tenía puntero. A esta expresión, ¿sí? Entonces sabemos que la energía magnética la podemos escribir como un medio de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. Pero, además, esta misma expresión la podemos escribir de otra manera, ¿sí? Si nos acordamos nuevamente que escribimos el flujo como la integral en una superficie del campo, también recordamos que B era el rotor de A, también tenemos presente el teorema de Stokes. Entonces la energía magnética, una manera de escribirla es esta que vemos acá. Esto supongo que también lo vieron en la teórica. Y en vez de escribir IdL, también IdL, se recuerdan que también lo puedo escribir como J de B. Lo puedo escribir de esta manera. Y si uso la ley de Ampère, finalmente otra manera de escribir la energía es esta que vemos acá. Escribirla como un medio de la integral en todo el espacio del campo magnético al cuadrado sobre mu0. ¿Sí? Y esto es muy análogo a lo que veíamos en electrostática, ¿sí? En ausencia de medios materiales, la energía eléctrica era un medio de la integral del campo eléctrico de ε0 por el campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Entonces, bien, esto es lo que les decía antes, ¿sí? La similitud, acá tienen escritas las dos expresiones, la energía electrostática, ¿sí?, estamos en vacío siempre, y la energía magnética. Fíjense la similitud de las dos expresiones. Bien, entonces, esto que conté hasta acá es simplemente un par de repasos de conceptos que ustedes seguramente vieron en la teórica, pero capaz que no los tienen presentes totalmente, ¿sí? Y el problema 9 nos piden calcular la energía de un cable coaxil. El cable en principio es infinito, así que lo que vamos a tener que calcular es la energía por unidad de longitud y la autoinductancia. Entonces vamos a recordar que la energía magnética, para el caso de tener medios materiales, ¿sí?, porque recién no teníamos medios materiales, la podemos escribir de esta manera, como un medio de H por B diferencial volumen. Y también que sigue valiendo esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero la energía magnética en todo el espacio de este cable coaxil, y después lo vamos a igualar a esta cantidad, y vamos a obtener la autoinductancia del cable coaxil. Recuerden, este cable coaxil tiene un radio interior A, y después, o sea, el primer cilindro tiene radio A, y el segundo casquete cilíndrico tiene radio interior B y radio exterior C. El campo del cable coaxil lo habíamos calculado también en la guía 4, ¿sí? Fíjense qué importante es tener toda la guía 4 bien resuelta. Entonces, del problema 14 de la guía 4, y acá les quería pedir disculpas porque el otro día chequeando la guía 4 descubrí que el problema 12 y el 14 son el mismo. No lo saqué de la guía porque, para que después no se confundan, de que por ejemplo, que tienen que entregar el ejercicio 17, si saco uno de la guía, el 17 se va a llamar 16, pero bueno, disculpen por esta confusión, pero bueno, problema 12 y problema 14 de la guía son la misma, y este campo lo calculamos nosotros en una de las clases, así que simplemente es recordar, estas eran las expresiones del campo en todo el espacio, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la energía de este cable coaxil. Vamos a asumir primero que el cable coaxil es finito, tiene un largo L, y después vamos a hacer tender L infinito.
como en el cable coaxil, la parte que está entre ambos cables es un medio lineal. Estoy refiriendo a todo esto, ¿sí? Es un medio lineal, toda esta parte, y ahí vale que B es mu por H, ¿sí? En el resto del espacio vale que B es mu 0 por H, o sea que en general vale que B es mu por H en todo el espacio, siendo mu igual a mu 0 en todo el espacio metros entre A y B. Entonces, la integral de h escalar b en todo el espacio la puedo escribir como un medio de la integral de b al cuadrado dividido mu, diferencial volumen, y acá mu quiere indicar el mu en cada región del espacio, ¿sí? Entre 0 y A será mu 0, entre A y B será mu, y entre B y el infinito vuelve a ser mu 0. Entonces, lo que voy a hacer es la integral de b cuadrado sobre mu en todo el espacio, que es igual a la integral de entre 0 y c, ¿sí? Porque fuera, recuerden que afuera del coaxil no hay, el campo es 0, ¿sí? Entonces una integral entre 0 y c en ds, una integral entre 0 y 2pi en dφ, y una integral entre 0 y l en dz. Nos tenemos que acordar que tenemos un R, un S de S del jacobiano de cilíndricas, y entonces, bueno, el campo no depende de phi y no depende de z, o sea que sale un 2πl, ¿sí? Y tenemos la integral, entonces vamos a tener la integral entre 0 y A del campo, más la integral entre A y B, más la integral entre C y B, ¿sí? Porque el campo es distinto entre 0 y A, entre A y B, y entre B y C. Entonces, entre 0 y A, el campo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que entre 0 y A, el campo vale, de 0 y A, el campo vale mu 0 por I sobre 2pi a cuadrado por S, ¿sí? O sea que el campo al cuadrado va a ser mu 0 cuadrado, I cuadrado, 4, pi cuadrado a la cuarta S cuadrado, ¿sí? Es lo que tengo acá, mu 0 cuadrado, I cuadrado, S cuadrado, el mu 0, ¿sí? Porque era b cuadrado dividido mu 0, 4pi cuadrado a la cuarta por el S del diferencial, ¿sí? Entonces es una integral de S al cubo de S, que nos da S a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y A. Y entonces obtenemos mu 0 por I cuadrado, 4pi cuadrado a la cuarta por A la cuarta sobre 4. Y entonces finalmente lo que obtenemos es mu 0 I cuadrado sobre 16pi. Eso es para la integral entre 0 y A. Ahora viene la próxima. La integral entre A y B de B cuadrado dividido mu por S de S, ¿sí? Porque entre A y B tenemos medio. Y el campo era mu por I sobre 2pi S, o sea que el campo al cuadrado es mu cuadrado, I cuadrado sobre 4pi cuadrado S cuadrado. Hay un dividido mu y un S de S del jacobiano, entonces es una integral de 1 sobre S de S, que me da un logaritmo, entonces esto me queda mu por I cuadrado sobre 4pi cuadrado logaritmo de B sobre A, ¿sí? Porque la integral era entre A y B. Y finalmente viene la integral tal vez más complicada, bueno, complicada, pero larga, que es la integral entre B y C del campo al cuadrado, ¿sí? La expresión del campo, déjenme mostrárselas. Uy, me parece que me fui muy para atrás. Un segundito, tengan paciencia.
Disculpe. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Ahí va de nuevo, un momentito. Ahí se los comparto, un segundito. Ya. Ahí va, un segundito. Bien, ahí está la expresión que les voy a mostrar, ¿sí? Entonces la expresión era para el campo, es esta que está acá, ¿sí? Entonces que levanto al cuadrado, que se trate un S que vaya al cuadrado, y acá voy a tener todo esto que va a depender de S, ¿sí? Esta basecita va a depender de S, ¿sí? Entonces el campo al cuadrado va a ser un 0 cuadrado, y cuadrado, S cuadrado, C cuadrado menos S al cuadrado, dividido C cuadrado menos B cuadrado al cuadrado. Bien. Se te escucha medio mal, Susana. ¿Podrás repetir lo último? Dale, gracias, Que se Gaby. está cortando un poco. No, sí, uy, qué macana, porque ahora ya no tengo manera de mejorar esto, porque estoy con la red cableada, más que esto no puedo, más que esto no puedo. Igual Ahí ahora se me estás escucha mejor. mejor. Sí, sí, sí. Fue como un momento que Bien, se te cayó, así que repetí la última parte, por favor. bien. No, les decía que nos quedaba, o sea, la parte de la integral esta para calcular la energía magnética, las dos integrales, o sea, la integral entre 0 y A y entre A y B, ¿se había entendido o necesitan que vuelva a repetir eso? Chiques, la pregunta es para ustedes, ese. Está bien, pero ¿qué parte te parece que habría que repetir? Bueno, sí, repetí. Sí, Igual, repetí esto último de la sí, integral y listo. igual, Esto último de la sí, integral y listo. sí, dale. Ahí se Igual, escucha perfecto. todas estas cuentas, sí, las pueden chequear con el apunte y cualquier cosa lo charlamos, ¿sí? Entonces, lo que yo le decía, hicimos la integral del campo en todo el espacio, ¿sí? Y esta era una integral, estamos en el cable coaxil, entonces es una integral que el cable coaxil tiene distintas expresiones para el campo entre 0 y A, entre A y B, y entre B y C. Luego, para valores de S mayores que C, el campo es 0. Entonces, la integral que hacemos para calcular la energía magnética es un medio de H escalar B en todo el volumen. Como los medios acá son lineales o vacíos, vale que B es mu por H, donde vale mu entre A y B y mu 0 en el resto del espacio. Y cuando hacemos este diferencial volumen, esto va a ser una integral entre 0 y C,
la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y L, donde L es el largo del cable coaxil, que después vamos a hacer tender infinito, de b cuadrado sobre mu, donde mu va a valer distintas, va a valer mu 0 entre 0 y A, mu entre A y B, y mu 0 para los S mayores que C, por S de S de phi. Entonces, vamos a hacer esta integral, lo que yo les había mostrado hace un ratito, era esta parte, que era fácil porque tenemos b cuadrado, ¿sí? B cuadrado me da S cuadrado más el S de S, ¿sí? Es una integral de S al cubo de S entre 0 y A, eso me da un a la cuarta sobre 4, ¿sí? Y multiplicado por esto, que me queda un cuadrado, y cuadrado, 4pi cuadrado, a la cuarta, ¿sí? El a la cuarta se va a tachar con el a la cuarta que salga de la integral. Entonces, y de la integral me va a quedar un 1 sobre 4, ¿sí? Porque la integral de S al cubo es S a la cuarta sobre 4, entre 0 y A me da a la cuarta sobre 4, y entonces esa integral me da mu 0 cuadrado, mu 0, porque hay un 0 dividiendo, mu 0 por i cuadrado por 4pi cuadrado, por 4, o sea, mu 0 i cuadrado sobre 16 pi cuadrado. Ahora, para el caso de entre B y A, lo que tenemos es esta expresión, ¿sí? Pero tenemos que el campo al cuadrado me va a dar como 1 sobre S cuadrado, pero el jacobiano me tiene un S, ¿sí? Entonces tengo S cuadrado por un lado, multiplicado por S, sigue siendo 1 sobre S, con lo cual me va a quedar un mu por i cuadrado sobre 4pi cuadrado por logaritmo de B sobre A, ¿sí? Esos son integrales relativamente sencillas. La integral tal vez más complicada es la testa del campo, ¿sí? Porque fíjense que acá hay S, que es la variable, y acá hay un S cuadrado. Hay que elevar esta expresión e integrarla, ¿sí? Lo cual no es trivial y puede ocurrir que uno se complique un poco por las cuentas. Entonces, vamos a hacer esas cuentas. Bien, entonces, acá está la integral. Entonces puse un 0 cuadrado, i cuadrado, 4pi cuadrado, el c menos b al cuadrado es una constante, todo al cuadrado lo saqué para afuera, y a c cuadrado menos s cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Elevé c cuadrado, pues me queda c a la cuarta más s a la cuarta menos 2c cuadrado s cuadrado. Eso va dividido por el s cuadrado, y tenemos el s de s, ¿sí? Con lo cual, la integral me queda como c a la cuarta sobre s más s cubo, ¿sí? Menos 2c cuadrado por s de s. Y finalmente, tenemos esto, ¿sí? La integral de 1 sobre s es logaritmo de s, entre c y b va a ser logaritmo de c sobre b. La integral de s al cubo de s va a ser s a la cuarta sobre 4, entre c y b va a ser c a la cuarta sobre 4 menos b a la cuarta sobre 4. Y la integral de menos 2c cuadrado por s de s me va a dar menos 2c cuadrado por s cuadrado sobre 2. O sea que este 2 se va a ir con un medio que se le integral. Entonces me va a quedar menos 2c cuadrado por s cuadrado evaluado en c es directamente menos 2c a la cuarta sobre 2 y más 2c cuadrado por b cuadrado. ¿Sí? 2 se tachan. Ahí está. Y finalmente, lo escribo de esta manera,
¿sí? Junto acá el C cuarta sobre 4 con el menos C cuarta, ¿sí? Me queda un menos 3 cuartos C a la cuarta, el menos B cuarta sobre 4 se queda, y el más C cuadrado por B cuadrado también se queda. Y finalmente voy a escribir entonces la energía magnética. Tal vez no se acuerden, pero ahora pi por L, por esta integral entre 0 y C de B cuadrado sobre mu, y esto es lo que acabamos de calcular. Esta integral es la que acabamos de calcular para las 3 regiones del espacio, entonces simplemente lo que voy a hacer es multiplicar por pi L cada uno de estos resultados, ¿sí? Entonces, donde abajo había siempre pi cuadrado, me va a quedar pi, y me va a multiplicar un L, entonces me queda un 0 por i cuadrado por L sobre 16pi, que es el producto de la integral entre 0 y a, un mu por i cuadrado por L sobre 4pi, que es por lo mismo de 0 y a, que es el producto de integrar, que es el resultado de integrar entre a y b. Y finalmente, esta expresión más complicada, que era la que vimos recién, y una manera de simplificarlo un poco es dividir toda esta expresión, la numerador y denominador, dividirlo por c a la cuarta, y si hacen eso, obtienen esta expresión un poquito más sencilla, ¿sí? Pero recuerden que a nosotros nos interesaba de todo esto calcular la energía magnética para obtener la autoinductancia, ¿sí? Entonces, escribí la energía magnética, me da igual a todo este choclo horrible, ¿sí? Pero también sé que esa energía magnética es igual a un medio de la autoinductancia por i cuadrado, ¿sí? Entonces, sacando el i cuadrado y multiplicando acá por 2, obtengo el valor de la autoinductancia del cable coaxil. Pero ojo, porque lo obtuve para el cable coaxil de largo L, ¿sí? Y como el cable en realidad es infinito, el resultado, así como está, es infinito, o sea, la autoinductancia es infinita. Lo que tiene sentido, al igual que en el solenoide infinito, es la autoinductancia por unidad de longitud, que simplemente es dividir a la autoinductancia por el largo. Entonces, si la dimos por el largo, simplemente la dimos acá por L, y esta es la expresión final que obtuvimos. A ver, lo importante acá no es no perderse en las cuentas, ¿sí? Las cuentas las pueden repetir, ¿sí? Simplemente, recapitulando un poco, ¿qué es lo que hice yo en esta última parte de la clase? Agarré mi cable coaxil, recordé el campo magnético que había calculado para ese cable coaxil, y a partir de ese campo magnético calculé la energía de este cable coaxil, y a partir de calcular esa energía, donde simplemente tengo que tener cuidado con que las expresiones para el campo son distintas entre 0 y A, entre A y B, entre B y C, y luego ya desde C el campo se anula. Entonces tengo que hacer esas 3 integrales con cierto cuidado, y a partir de ahí obtengo la autoinductancia, y recordar que la cantidad física de interés, esto es algo conceptual también importante, no es la autoinductancia en el caso de elementos que son infinitos, sino la autoinductancia por unidad de longitud. Bien, con esto terminamos acá la clase de hoy. Bueno, pregunten, escucho todas las preguntas y dudas que tengan.